La historia de los argentinos se desenvuelve sobre un territorio que abrazó un día la mitad de América del Sur. ¿De dónde proceden nuestros límites actuales? ¿El origen de estas fronteras responde acaso a una razón histórica legítima? ¿Nos separa una barrera idiomática, cierta muralla racial evidente? ¿O es, por el contrario, el resultado de un infortunio político, de una vicisitud de las armas, de una derrota nacional? Sin duda parece como fruto de una crisis latinoamericana, puesto que América Latina fue un día no muy lejano a nuestra patria grande. Somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá. Esto es la manera interesantísima con la que Jorge Abelardo Ramos, un marxista heterodoxo argentino, inicia un formidable trabajo que se llama Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, en donde en 2 tomos analiza la configuración de la nación argentina de 1810 hasta 1989. Son 2 siglos de análisis histórico. No vamos a hablar sobre Jorge Abelardo Ramos, pero sí vamos a hablar sobre el libro que coordina Tomás Pérez Bejo, Enemigos íntimos. ¿Por qué menciono a Abelardo Ramos? Porque ese drama del que habla tiene como uno de los interlocutores fundamentales a España, lo español y los españoles en el proceso de configuración de naciones políticas, no nada más en Argentina, sino en todo el continente hispanoamericano. Hoy vamos a hablar de ello y a esto dedicaremos el programa. Quédese con nosotros, eso es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Tengo el gusto de saludar nuevamente a Tomás Pérez Bejo. ¿Qué tal, Tomás? Hola, buenos días. Tomás nos acompañó hace más o menos, el año pasado fue, me parece, Año pasado, sí. porque él escribió un libro muy interesante, Elegía Criolla, con motivo de los bicentenarios, que forma parte de el proyecto intelectual y de investigación que lleva, entiendo, años realizando Tomás. Este libro, Enemigos íntimos, España, lo español y los españoles en la configuración nacional hispanoamericana 1810-1910, es un libro que coordina Tomás, que edita el Colegio de México y que es una selección de los trabajos presentados en un coloquio del año pasado, o del 2010, no recuerdo. Del 2010. Es un coloquio que coordiné en el Colegio de México, en el cual el tema fue justamente cuál había sido el lugar de los españoles, de España, de los españoles y de los españoles, y creo que el título se hace muy largo, pero yo creo que es interesante resaltarlo porque son cosas diferentes. O sea, una cosa es España, otra cosa es lo español y otra cosa son los españoles, en el debate público hispanoamericano, tomando 2 fechas centrales, 1810, el momento de la ruptura, y 1910, que en el libro se plantea como el momento de la reconciliación, una conciliación relativa porque, como a eso hace referencia el título, quizás el lugar de España, los españoles y los españoles en Hispanoamérica está siempre en esa extraña paradójica de enemigos íntimos. Claro, por eso yo pensé en esta idea de la clave de nuestro drama, como decía Jorge Abelardo Ramos, y además la clave de la revolución que vendrá. Es lo que él siempre plantea aquí, que esta idea o esta incapacidad que tuvo América para constituirse como una nación americana, o desde una perspectiva en la que estaría España y América, pues también el fracaso de la Constitución de Cádiz, de alguna manera, que por cierto se cumple bicentenario este año. Son temas fundamentales, históricos y de filosofía de la historia que nos conciernen. Muchos quizá piensen que es algo ya lejano, pero siguiendo a Jorge Abelardo Ramos, pues no es en absoluto. Son temas que están presentes en la problemática histórica, digamos, de América, aunque desafortunadamente yo no veo que esto esté necesariamente en las discusiones políticas, mucho menos en momentos electorales. No sé qué piensas tú al respecto. No, yo creo que esto no forma parte del debate político, pero no forma parte ni siquiera del debate público. A mí me resulta realmente sorprendente, y bueno, tú comentabas al principio de esta reunión que
Yo había estado aquí hace un año hablando de Elegía Criolla, que es un libro que trata o replantea el problema de qué fueron realmente las independencias o cómo debemos de entender las independencias, y que fue un libro además escrito en un momento muy apropiado, en la medida en que en 2010 se celebraba el bicentenario de la independencia de toda una serie de países de América Latina, es decir, en el caso de México, Argentina, etcétera. Si a mí me preguntaran cuál ha sido el saldo de la celebración de los bicentenarios, diría que es para llorar, ¿no? Es decir, o sea, en realidad ha servido para hacer unos cuantos coloquios, para que los gobiernos de los respectivos países organicen grandes ceremonias, pero no ha habido un debate intenso, público, no tanto sobre lo que fueron las independencias, sino sobre el futuro, porque hablar del pasado es siempre hablar del futuro. Y eso no ha ocurrido. ¿Era posible que se diera un debate público llevado a este nivel de reflexión o no? Porque a lo mejor estábamos pidiendo algo que en realidad no es posible ya, dada la mediatización de la política. No lo sé, no. La verdad es que ahí esa pregunta que te haces es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces. O sea, en realidad estamos luchando contra imposibles, no lo sé. O sea, ¿que es posible el debate público? En teoría sí. En la práctica, en nuestras sociedades, ¿es posible un debate público en el cual se discutan ideas? Pues yo la verdad es que soy bastante pesimista. La constatación es que no. Cuéntanos cómo te fue antes de entrar a este Enemigos Íntimos. Yo recuerdo que cuando grabamos ese programa de Elegía Criolla, tú estabas por irte a algunos países americanos y también incluso a España, me parece, a presentar el libro. Cuéntanos, por lo menos en la perspectiva de estos foros de discusión en donde lo pudiste presentar, ¿cuál fue la recepción, la crítica, buena o mala? No, la recepción del libro, tanto de las presentaciones que he hecho como de las reseñas que han salido del libro de Elegía Criolla, estoy hablando de Elegía Criolla, en general fueron buenas. O sea, lo que pasa es que fueron buenas, digamos, en un ámbito estrictamente académico. Yo la verdad es que como historiador siento una relativa frustración porque yo estoy convencido de que los historiadores tenemos que participar en el debate público, y la verdad es que desde ese punto de vista, pues incluso un libro como Elegía Criolla, que tenía una voluntad explícita por mi parte de ser estaba escrito para un público no académico, En general, sí. La verdad es que fundamentalmente es un libro que ha leído el público académico, en el cual el eco ha sido bueno, las reseñas han sido buenas, pero bueno, no te quiero ocultar que sí que siento una cierta frustración en la medida en que ha quedado reducido a un ámbito estrictamente académico. Claro. Hablemos ahora sobre este libro, Enemigos Íntimos. Voy a leerles para darles noticia del contenido, que no son todas las intervenciones en ese coloquio, ¿verdad? ¿O sí son todas? Sí, son todas. Son todas las intervenciones del coloquio. En la primera parte habla del tiempo de la ruptura, es como está organizado, y los trabajos son estos, son varios investigadores que participan en el libro. Imposible igualdad, orígenes de un lenguaje de emancipación en América, de José María Portillo. España y los españoles en la independencia de México, las ambigüedades de un discurso, de Marco Antonio Landavaso. La madre patria en la Patria Boba, España y los españoles en La Bagatela de Bogotá, 1811, y El Mercurio Venezolano de Caracas, de 1811, que son periódicos del siglo XIX, americanos, de Dora Dávila Mendoza, y Fisuras, Grietas y Surcos, el motivo antipeninsular en las sensibilidades patrióticas del Río de la Plata entre la crisis imperial y la revolución de Beatriz Bragoni. Hablemos un poco de esta primera parte, que es el tiempo de la ruptura. ¿Qué es lo que sucede con esta? Primero es la definición de España, lo español y los españoles como los enemigos. En ese primer momento, en lo que ahí se llama el tiempo de la ruptura, y que efectivamente fue el tiempo de la ruptura, en la medida en que es el periodo que gira en torno a 1810, no quiere decir 1810, o sea, ese tiempo de la ruptura abarcaría aproximadamente entre 1810 y mediados del siglo XIX, 1850, variando de unos países a otros. En ese momento, para los nuevos estados-nación, y hago mucho hincapié para los nuevos estados-nación, no para las nuevas naciones, sino para los nuevos estados-nación latinoamericanos, fue importante y central marcar diferencias con respecto a la antigua metrópoli. Por lo tanto, ahí las relaciones son extremadamente complejas y digamos que lo que predomina es un lenguaje en el cual España, lo español y los españoles aparecen como el otro y como el enemigo.
Digamos que eso sería si hubiese que definirlo en esto. Ahora, esa sería una primera aproximación, porque después en el fondo, y eso es lo que analizan cada uno de los trabajos que están presentes ahí, centrados en 3 áreas geográficas, es decir, básicamente la idea fue, por un lado, el caso de México, la antigua Nueva España, por otro lado, lo que era la Nueva Granada, que se va a diferencia de México, se va a disgregar en una serie de países, y por otro lado el Cono Sur, que sería el caso de Argentina. Lo que muestran los 3 trabajos, los 4 trabajos que se reúnen ahí, es cómo en realidad este discurso es mucho menos monolítico que lo que aparece, y que la distinción entre españoles y americanos en ese momento es extremadamente complejo. ¿Por qué es extremadamente complejo? Porque, bueno, como volviendo otra vez al libro que yo estuve aquí otra vez hablando contigo, fundamentalmente lo que hubo fue una guerra civil en la cual fue muy difícil definir de qué bando estaban unos y otros y qué significaba ser español y lo que no significaba ser español. Por lo tanto, digamos que es un tiempo de ruptura, pero un tiempo de ruptura extremadamente ambiguo, en el que nunca se sabe muy bien en qué lugar nos estamos moviendo. ¿Y qué particularidades tuvo, por ejemplo, en Argentina? A mí me llama mucho la atención que, bueno, ahora pasaremos a la segunda parte, el momento en el que se señala que después de la crisis de Cuba, de la pérdida de Cuba por parte de la monarquía española, en el 98, Argentina pasó a ser, desplazó, digamos, a México en la órbita de intereses españoles. Sí, bueno, la órbita de intereses españoles, si hablamos otra vez de esa caracterización de España, lo español y los españoles, no fue constante a lo largo del siglo XIX. Desde luego, a principios del siglo XIX, en el momento, digamos, de la fractura de las independencias, tanto para la diplomacia española como para los españoles, el país central fue México. El país central fue México por varios motivos. Primer motivo, desde luego en el momento de las independencias, la antigua Nueva España era con mucho el territorio más rico de todos los antiguos territorios de la monarquía en América. Por tanto, había intereses económicos. En segundo lugar, había un problema de la emigración. La emigración española en estas primeras décadas del siglo XIX, que es una emigración muy pequeña, no tiene nada que ver con la que se va a producir a finales del siglo XIX, se dirige principalmente a México, es decir, es el único país en el cual se mantiene una cierta, no solo se mantiene, sino que yo diría, vamos, es de hecho lo que digo en la presentación, en realidad los españoles siguen llegando al México independiente de las primeras décadas con el mismo ritmo que habían llegado a finales del siglo XVIII, es decir, desde ese punto la independencia no significó nada. Es decir, el número de españoles en la Nueva España era muy reducido, eran muy pocos, pero siguió siendo constante a lo largo, a pesar de las expulsiones de españoles, etcétera, y además siguieron viniendo a través de las mismas redes familiares y teniendo como origen las mismas regiones españolas que se habían dado a finales del virreinato. En ese momento Argentina no significa nada. Argentina es un territorio perdido, lejano, que no significa nada ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista migratorio, y desde otro punto de vista que no hay que perder de vista, no hay que perder la referencia. Es que para España, México en esos momentos es también central desde una perspectiva geoestratégica. Y la perspectiva geoestratégica tiene que ver básicamente con Cuba. Con Cuba por 2 motivos. Por un lado, y no es el motivo más importante, yo creo que esto hay que tenerlo muy claro, porque existen movimientos independentistas cubanos en estas primeras décadas del siglo XIX, pero cuando digo que no es el momento más importante, el movimiento independentista cubano en esos momentos es débil, fragmentario y no plantea demasiados problemas a la administración del nuevo Estado-Nación español. Sin embargo, sí que hay un problema central, que es la voluntad anexionista por parte de Estados Unidos de Cuba, y que se produce durante las primeras décadas del siglo XIX y que es constante. Es decir, o sea, es constante, por un lado, desde el punto de vista pacífico, es decir, hay ofertas continuas de compra de la isla de Cuba a la administración española, y por otro lado hay apoyo del gobierno norteamericano, sobre todo de los estados sudistas, estados esclavistas del sur de los Estados Unidos, para ataques filibusteros a la isla de Cuba, etcétera. Frente a eso, México era el aliado evidente, y era importante conseguir la neutralidad mexicana, o por lo menos una postura favorable del gobierno mexicano hacia Cuba. Eso se va a mantener durante todo el siglo XIX. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ese asunto de Argentina? ¿Qué ha ocurrido a finales del siglo XIX, a partir fundamentalmente de ese momento de
desaparición del 98. Bueno, pasan dos cosas. Por un lado, Argentina se ha convertido en el país más exitoso de la América hispana. Es decir, a la altura de la década de los 90, 80 del siglo XIX, todo el mundo hispánico tiene claro que el país exitoso es Argentina. El crecimiento económico de Argentina ha sido espectacular en estas últimas décadas y se plantea como el país del futuro. Solo como anécdota, me escribo, no sé si lo cito en el libro o no, pero lo puedo citar ahora. Hay un artículo de Martí, escrito a finales de Martí, el líder cubano, escrito a finales del siglo XIX, en el cual dice: el dilema de América es saber si la gran potencia americana del futuro van a ser Estados Unidos o Argentina. Claro, eso visto de la perspectiva actual nos puede producir una cierta risa, pero refleja muy bien cuál era la idea que se tenía en el momento. Por lo tanto, para España, México deja de ser importante porque el país del futuro del mundo de ámbito hispánico no es México, sino que el país del futuro pasa a ser Argentina. A eso se añade el hecho de que la emigración española ha dejado de venir a México en esos momentos y fundamentalmente se va a Argentina. Para decirlo de forma muy simbólica pero muy real, llegan más emigrantes gallegos en un año a Buenos Aires a finales del siglo XIX que todos los que vinieron a México, todos los españoles que llegaron a México a lo largo de todo el siglo XIX. Por lo tanto, las prioridades españolas en ese momento se orientan del lado argentino y además ya no está Cuba, con lo cual ya no hay intereses geoestratégicos que defender en el área del Caribe. Se ha perdido Cuba, se ha perdido Puerto Rico y por lo tanto ya no hay nada que negociar con los Estados Unidos y la alianza con México empieza a ser completamente marginal. Además ahí fue Sarmiento quien promovió de manera explícita la atracción de inmigraciones argentinas, ¿no? Sí, bueno, el asunto de la inmigración en América durante todo el siglo XIX, que está de fondo de todo este libro, es un asunto muy interesante porque desde el momento mismo de la independencia, los distintos gobiernos, eso hoy nos puede resultar extraño, sobre todo en un país como México, que se ha convertido en un país exportador de población, es decir, un país de emigración y no de inmigración, pero eso no es así en 1820 o 1821. En 1820-21 todos están convencidos que el problema de América es que es un territorio vacío, con enorme riqueza sin explotar y que lo que hay que hacer es atraer emigrantes para conseguir poner en explotación estas riquezas. Eso se da en todos los países hispanoamericanos, desde México hasta Argentina. La diferencia está en que Argentina tuvo éxito y México no tuvo éxito, es decir, la atracción que logra hacer Argentina para lograr atraer emigrantes provenientes del resto, provenientes de Europa fundamentalmente, porque estamos además ante un discurso profundamente racista en la cual estas políticas inmigratorias se basan en la idea de que los inmigrantes tienen que ser blancos porque eso sirve para mejorar, estamos en pleno eugenismo darwinista, sirven para mejorar la calidad étnica de la población. Entonces, en ese gran debate, el ejemplo es Estados Unidos. Desde luego, Estados Unidos ha conseguido a lo largo del siglo XIX atraer más emigrantes que todos los demás países americanos y de la América hispana, el único país que tiene éxito en atracción de emigrantes es Argentina. Por lo tanto, ese es el gran modelo en el que se miran todos. Lo que pasa es que los demás no lo consiguen. Si uno mira los debates migratorios del México de 1880, 1890, lo que están discutiendo continuamente es por qué Argentina ha conseguido traer inmigrantes y nosotros no conseguimos traer inmigrantes. ¿Qué pasa con la Nueva Granada, con Venezuela, Colombia? La Nueva Granada, en este sentido la Nueva Granada en ese sentido es un asunto mucho más complicado. En realidad, primero la Nueva Granada, como todos sabemos, se fractura desde muy pronto. Es decir, desde muy pronto lo que era el antiguo territorio de la Nueva Granada se fractura en 3 naciones, con lo cual la dinámica enseguida empieza a ser una dinámica en la cual está por un lado Venezuela, está por otro lado la Colombia y está por otro lado Ecuador. Previamente había sido la Gran Colombia, ¿no? Previamente había sido la Gran Colombia, que la Gran Colombia es simplemente el antiguo virreinato de la Nueva Granada. Exacto, esa es la Gran Colombia. Pero se fractura muy pronto, en la década de los 30, Colombia no logra articularse como una nación y entonces aparecen 3 naciones separadas. El caso de Colombia y de Ecuador, durante toda la primera mitad del siglo XIX son países muy marginales, en la medida en que tienen una enorme inestabilidad política. La historia de Colombia del siglo XIX es una sucesión continua de guerras civiles.
Se produce el mismo fenómeno que se produce tanto en el caso de Argentina como en el caso de México, es decir, o sea, ese primer momento de ruptura y un momento muy hispanófilo a finales del siglo XIX en el caso de Colombia, pero con una diferencia fundamental, que es que no hay emigración española. Digamos que el debate colombiano es sobre España y los españoles, pero no sobre los españoles, porque no hay españoles. Por eso es esa distinción, ¿verdad? Claro, entonces no hay españoles. La migración, quiero decir, a finales del siglo XIX en Bogotá debe haber viviendo 200 españoles, una cosa así. O sea, porque estaban o en Argentina o en México, en todo caso. En México o en Chile, que es un caso que no se trata aquí por un problema de espacio, pero Chile es un caso interesante porque sí que hay una importante migración. Digamos que la migración española a América en el siglo XIX, si tuviésemos que ponerla por un orden, estaría, bueno, dejando de lado el caso de Cuba, que obviamente es un caso distinto, estaría en primer lugar Argentina, en segundo lugar Chile y en tercer lugar México. Ese sería. Y el caso de Venezuela es un caso un poco distinto, porque sí que hay una migración importante fundamentalmente de canarios, es decir, fundamentalmente la migración venezolana es casi exclusivamente de canarios hasta el siglo XX. Entonces, y con unas peculiaridades, claro, hay que tener en cuenta finalmente la riqueza de la vida política mexicana o argentina en el siglo XIX que no tiene equivalente en el caso colombiano-venezolano. Claro. Bueno, vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Tomás Pérez Bejo sobre este libro que él coordina, que edita el Colegio de México, Enemigos íntimos, España, el español y los españoles, en la configuración nacional hispanoamericana 1810-1910. Ya volvemos. Ya volvemos, estamos conversando con Tomás Pérez Bejo. Él es profesor investigador en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y coordinó el coloquio del que resulta este libro, Enemigos íntimos, España, lo español y los españoles, en la configuración nacional hispanoamericana 1810-1910. Muchos quizá pensarán que se trata de debates que pues ya están superados o acaso demasiado anacrónicos, dirán algunos, pero en absoluto habría que decir que las grandes cuestiones ideológicas y las grandes formaciones histórico-ideológicas tienen procesos de gestación de 30 o 50 años y ese más o menos es el marco mínimo, podría ampliarse incluso más si se quiere para analizar las cuestiones. Yo recuerdo cuando a Zhou Enlai, primer ministro chino, le preguntaban, me imagino que fue por ahí de los 70, le preguntaban que qué pensaba de las repercusiones de la Revolución Francesa y entonces él decía que quizá era demasiado pronto para decirlo, ¿verdad? Entonces, y estaban más o menos a casi 200 años de que hayan tenido lugar la Revolución Francesa, entonces pues más o menos estamos en el tiempo más pertinente para seguir hablando de estos procesos, porque ahora más adelante te lo voy a preguntar, Tomás, sigue un permanente tendencia a reducirlo todo a distinciones entre, por ejemplo, izquierda y derecha, de tal suerte que desde ciertas perspectivas ser de izquierda significa negar todo el pasado español y se identifica a la derecha como aquellos que recuperan lo español, pero me parece que esas son muy desafortunadas reducciones de lo que en realidad tenemos entre manos, porque una vez que se entra a revisar los materiales históricos, te das cuenta de que la cosa tiene otra densidad y una complejidad mucho más rica. La segunda parte del libro, ya vimos, la primera parte habla más sobre rupturas y después la segunda parte habla sobre el signo del reencuentro, así titula la segunda parte, y los artículos son los siguientes: Hispanoamérica en la configuración nacional española de comienzos del siglo XX, de Antonio Niño, cuando los españoles estuvieron a punto de dejar de ser gachupines, de Tomás Pérez Bejo, Imaginarios culturales sobre España en la celebración del centenario de la independencia de Colombia, de Aymer Granados, y Españoles y gallegos, entre comillas, en la Argentina del primer centenario de José María Núñez Seixas. ¿Qué perspectiva es la que se maneja o cuáles más o menos son las propuestas de esta segunda parte de ya los reencuentros? Bueno, antes de entrar en las propuestas de esta segunda parte, quería hacer un breve comentario con respecto a lo primero que has comentado. Una de las cosas quizás más interesantes de este libro es que este libro no habla de España, no habla de lo español y no habla de los españoles.
En realidad lo que habla es de cómo España, lo español y los españoles fueron utilizados en el debate político hispanoamericano del siglo XIX, Claro, sí. que es una cosa bastante distinta. Es decir, en realidad poco tiene que ver esto con España, lo español y los españoles. Es decir, en realidad este no es un estudio de migraciones, no es un estudio de relaciones internacionales entre España y Hispanoamérica, sino de cómo se polariza en torno a esto todo el debate político de ese siglo. Esta es una aclaración importante, pero que quiero dejarla aquí porque quizás podamos volver sobre ella un poco más adelante, pero me parece que es necesaria marcarla y que tiene que ver además con esa distinción que tú hacías entre derechas e izquierdas en la percepción de España, los españoles y los españoles. Volviendo ya a la pregunta más concreta que me hacías, esta segunda parte simplemente en ese debate sobre el significado de España, lo español y los españoles, parte de una constatación. La celebración del centenario, extrañamente, desde Argentina hasta México, se celebró bajo el signo del reencuentro. Cuando digo se celebró bajo el signo del reencuentro, ¿a qué me refiero? A que hay una clara reconciliación con el pasado español, por un lado, y por otro lado, a que España participa como invitada activa en la celebración de los centenarios, especialmente en el caso de Argentina y de México, pero también en el resto de todos los países hispanoamericanos. En el caso de Argentina, de manera muy espectacular, es decir, de hecho, el gran monumento de la celebración del centenario argentino es el monumento de los españoles en el centro de Buenos Aires. Entonces, yo creo que eso refleja hasta qué punto ese fue el signo del reencuentro. Signo del reencuentro fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque España había dejado de ser un peligro para las nuevas naciones, había desaparecido la presencia en Cuba, había perdido importancia geoestratégica, y sobre todo porque había aparecido el otro gran enemigo que va a definir las relaciones yo creo que las relaciones durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, que es Estados Unidos. A partir de la independencia de Cuba, una independencia de Cuba que es necesario recordar, pasa por un periodo de casi de patronazgo, exacto, perdón, gracias, de patronazgo por parte de los Estados Unidos, en los cuales Cuba no es realmente un país independiente, sino que pasa a ser una especie de semicolonia de los Estados Unidos. Son muchas las voces que en América Latina se levantan diciendo el enemigo no es España, el enemigo es Estados Unidos. Fundamentalmente el enfrentamiento no es lo que nosotros habíamos previsto. Esto afecta sobre todo a los sectores liberales. No había sido el que nosotros habíamos previsto, sino que el enfrentamiento es entre hispanos y anglosajones, por simplificar el debate de alguna manera. Y por eso ese sentido del encuentro. Entonces, ese sentido del encuentro tiene que ver con esa idea que yo expreso en el caso mexicano de una forma un tanto chistosa quizás en el título, pero es quizás el único momento en toda la historia de México en que los gachupines, como el otro por antonomasia, están a punto de dejar de ser gachupines. Después llega la revolución y el asunto se vuelve más complicado, pero realmente yo creo que sí que es el momento de la reconciliación. Hablas tú precisamente en ese texto tuyo, Los españoles a punto de dejar de ser gachupines, hablas de este proyecto de es en el centenario, si no me equivoco, de haber hecho una estatua o un lugar simbólico en homenaje a Isabel la Católica, que estaba pensada para ponerse en un eje, el eje cívico, digamos, que tú señalas, que tenía Carlos IV, que es Reforma, ¿no? Reforma. Que es Reforma, ¿no? Carlos IV, Cristóbal Colón, Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia, e iba a terminar con Isabel la Católica. Ya no termina, ¿correcto? No, sí. Eso es muy interesante. Casi todos los países, tiene que ver con lo que hablábamos un poco al principio, casi todos los países que celebraron su centenario en 1910 se asumían como países de inmigrantes y por lo tanto encargaron a las distintas colonias que erigiesen monumentos de homenaje a la nación que les había acogido. Eso se da en el caso de Argentina, se da en el caso de Chile y se da en el caso de México, que son países de inmigrantes. En los que no había inmigrantes, la verdad es que el proceso no tenía mucho sentido. El caso de Argentina, como les decía hace un momento,
Hay ese gran monumento de los españoles, que es uno de los monumentos centrales del espacio público bonaerense. ¿Qué es? ¿En qué consiste ¿Es una plaza? Es un gran monumento construido en uno de los ensanches de Buenos Aires, que está dedicado a las distintas regiones argentinas, pero que está erigido por la colonia española en Buenos Aires. En el caso de México esto se hace también así, y las distintas colonias, todavía en la Ciudad de México, si uno se pasea por la Ciudad de México, se encuentran los monumentos construidos por las distintas colonias. La norteamericana hace un monumento a Washington, creo, la italiana hace un monumento a Garibaldi, la francesa hace un monumento a Pasteur, la alemana Humboldt. La alemana Humboldt, la colonia china hace el pequeño monumento este que todavía se conserva, que es una especie de reloj que está por ahí, relativamente cerca del centro, y la colonia otomana, que en realidad son los libaneses, hace el reloj que hay en el centro histórico dedicado por la colonia otomana. Claro, ahí uno echa en falta la que quizás era la colonia de inmigrantes más importante en ese momento, que era la colonia española. Y no fue porque hay un proyecto de erección de un monumento, pero lo que yo cuento en ese trabajo, y que lo que vuelve especialmente interesante, es que el monumento de la colonia española desde el primer momento no es un monumento de la colonia española, sino es un monumento en el cual se ve involucrado el gobierno porfirista. Entonces el monumento de la colonia española, a diferencia del resto de los monumentos, se va a incluir en el gran eje cívico en el cual está la historia de la nación mexicana, que es el Paseo de la Reforma, y va a cerrar el Paseo de la Reforma. Se coloca incluso la primera piedra de ese monumento en donde ahora está la entrada del castillo de Chapultepec. Es decir, y es un monumento dedicado a Isabel la Católica. Es un monumento dedicado a Isabel la Católica, pero que obviamente iba a tener tanto por su ubicación como por su carácter, un significado mucho mayor que el resto de los monumentos de las colonias extranjeras, porque formaba parte de ese gran relato de nación mexicana, ¿no? Entonces, el hecho de que se realizase o no se realizase fue absolutamente circunstancial. Claro, ¿no? Porque vino la revolución. No se terminó porque no se había concluido para 1911. Pero está proyectado, es lo importante. Claro, estalla la revolución y ya pues la verdad es que en medio del proceso revolucionario el país no estaba mucho para construir monumentos a quien fuese, ¿no? Yo creo que particularmente no estaba para construir monumentos a Isabel la Católica, pero en todo caso no estaba para construir monumentos a quien fuese. Entonces, pero lo interesante es el proyecto porque yo creo que refleja perfectamente esa idea de reconciliación con el pasado hispánico. En realidad, integrar el monumento de los españoles dentro del discurso de nación mexicano era una forma de integrar el pasado hispánico dentro del discurso de nación mexicana. Y esto es singular porque se hace en el periodo porfirista, que Porfirio Díaz pues remate el proyecto liberal de alguna manera. Claro. ¿A qué obedece, si es que tienes el dato preciso de quién es el que opera, digamos, ideológicamente esta reconstrucción ideológico-histórica? Bueno, yo no sé quién, la persona concreta, ¿no?, que opera esto, pero lo que sí que es muy claro es un cambio de significado del liberalismo mexicano a lo largo del siglo XIX, que empieza siendo profundamente hispanófobo. Claro. Acaba siendo, es decir, tan hispanófobo como puede ser el caso de Altamirano o Ignacio Ramírez, el nigromante, que tienen un discurso profundamente hispanófobo, reducido, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con España. Porque también lo que hay que decir ahí, perdón que te interrumpa, pero y es importante siempre señalarlo, y además siempre yo veo que no se tiene presencia, esta dialéctica de los liberales es la masonería anticatólica, y entonces claro, en la medida en la que el catolicismo o que España está representada en el catolicismo, entonces aún más es la hispanofobia, ¿no? Pero eso empieza a cambiar relativamente pronto, es decir, empieza a cambiar relativamente pronto, quiero decir, yo creo que eso tiene una fecha final, esa hispanofobia mexicana. Estamos hablando del caso mexicano. Yo te decía al principio de todo esto que el tiempo del reencuentro y el tiempo de la ruptura tienen que ver aproximadamente, el límite estaría a mediados del siglo XIX. En el caso de México el límite es claro, que es la derrota de Maximiliano. A partir de la derrota de Maximiliano, el liberalismo mexicano se vuelve mucho más hispanófilo de lo que había sido, y en la República restaurada este discurso de reencuentro es ya muy claro, y yo ahí tengo también una obra central, que es la gran historia de México del siglo XIX, es México a través de los siglos. En el discurso de México a través de los siglos lo que aparece claramente es el discurso del mestizaje. Somos el resultado de la mezcla de dos
mundos, el mundo indígena y el mundo hispánico. Y entonces eso aparece en México a través de los siglos y ese va a ser el discurso de finales del Porfiriato. Hasta después viene ya la revolución Hasta y otra vez empieza hasta la revolución, que la revolución sí tiene un sesgo claramente hispanófobo, muy marcadamente hispanófobo. Tiene un sesgo muy marcadamente hispanófobo en algunos aspectos, porque al lado de eso nos encontramos un personaje como Vasconcelos que es profundamente hispanófilo. Es decir, ¿por qué? Y eso quizás podemos pasar a hablar de una de las cuestiones que tú planteabas, porque en realidad cuando decimos liberales hispanófobos frente a conservadores hispanófilos, estamos simplificando Totalmente. un problema que no es un problema ideológico, es un problema que tiene que ver con la idea de nación mexicana, y eso yo he insistido mucho en esa idea que cuando hacemos esto simplificamos una realidad que pasa, la línea de fractura no coincide directamente con la fractura ideológica, y el caso de Vasconcelos es un caso absolutamente claro, pero se pueden encontrar más a lo largo y el de la ese. guerra civil, el de Claro. todos los mexicanos que van a la guerra civil Claro. y que son totalmente, digamos, hispanófilos pero republicanos, ¿no? Claro, sí, por eso. Entonces no coincide lo ideológico con lo identitario, que sería un poco la idea clave. De hecho, no sé si te lo contesto en el programa de Lejía Criolla, pero el libro este de Max Aub, La verdadera muerte, te lo conté, de Francisco No sé si conozco la historia, no sé si me la contaste tú o no, pero... Sí, que me parece que de hecho Ripstein se basa en esto para hacer una película sobre esto, que trata de un mesero en un café de estos del centro en México, y entonces en este café se reunían republicanos españoles que habían sido derrotados, ¿no? Y entonces este mesero estaba harto ya de que no dejaban de hablar de que si la CNT, que si Franco, que si Negrín, que si Largo Caballero, y no hablaban de otra cosa más que de la revolución, ¿verdad? Y del fascismo español. Y entonces este mesero mexicano estaba tan harto, dice, bueno, me voy a ir a España y yo me encargo de matar a Franco para que estos dejen ya de hablar, ¿no? Y entonces este hombre se va a España y en efecto mata a Franco. Y dice, bueno, por fin ya una vez muerto Franco, pues ya van a dejar de hablar en México estos republicanos, ¿no? Entonces muy tranquilo, vuelve a México, después de un año o dos que está en España, vuelve a México y vuelve al restaurante y otra vez entra a trabajar y le pregunta a los colegas, bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo ha pasado? Sí, bueno, todo muy bien, pero están estos españoles que no dejan hablar de política, etcétera. Y dice, ¿pero cómo? Y entonces entonces se acerca a las mesas y son los franquistas, ¿verdad? Que los expulsan la República y que ahora se van a México y siguen hablando de lo mismo, pero en el sentido contrario, ¿no? Claro, sí. Entonces en realidad pues no nos podemos escapar, claro, ¿no? Sí. Del flujo, ¿no? No, sí, es una historia de Massao muy divertida, la verdad. O sea. Claro. Y esto nos lleva otra vez pues a estas distinciones de izquierda y de derecha, o por ejemplo lo que pasó con Hugo Chávez cuando le regala a Obama el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que las ventas del libro de Galeano se fueron a las nubes, ¿verdad? Pero que, con todos los respetos, es un libro que está siempre, digamos, incidiendo en la llaga de la conquista, de la opresión de España-América, y eso es lo que históricamente ya no pasa en la prueba, ¿no? No, el libro de Eduardo Galeano es un pésimo libro, vamos. Sí. O sea, en resumen, yo creo que no merece la pena hablar más de él. Claro. ¿Cómo en España, cómo esas distinciones izquierda-derecha se reproducen en relación a esta historia con América y con España y los españoles? Hoy me quiero... Yo lo que pasa es que, claro, esta es la mirada americana, ¿no? La mirada americana. La mirada española todavía es infinitamente más triste, yo diría, ¿no? Porque el problema es que al menos en la mirada americana ha habido un debate sobre esto. En la mirada española es que el debate es inexistente, es decir, el desconocimiento histórico de las élites españolas con respecto a América es oceánico, es decir, o sea, más grande que el Atlántico. Entonces, en realidad, así como hay un debate, ha habido, no sé si hay, pero ha habido un debate sobre España, los españoles y los españoles, nunca en España ha habido un debate sobre América, los americanos y los americanos. Es decir, o sea, la ignorancia de las élites españolas es profunda y oceánica, repito. Y entonces eso, claro, en los debates políticos actuales no...
No, No está, ¿verdad? porque sobre todo forma parte de un discurso compartido por izquierdas y derechas. Ese es un discurso que sí que es compartido, en el cual yo creo que todo nuevo presidente del gobierno español desde hace aproximadamente un siglo, cada vez que lleva el gobierno, entonces empieza diciendo que mantendrá las tradicionales relaciones de amistad y fraternidad Y ahí con el mundo y ahí se hispanoamericano. queda. Ahí se queda, es decir, o sea, ahí se queda porque, entre otras cosas, no sabe nada más del mundo hispanoamericano. Es muy interesante lo que se produce en torno a 1910 y es algo que hablábamos tú y yo justo antes del inicio de esto, que es el caso de Altamira, ¿no? Altamira es un personaje, es un catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo, que en 1910 decide venirse a dar una serie de conferencias por América. Entonces, es uno de los escasos personajes de la vida política, cultural española que está interesado. Hay algunos más en torno a ese momento, pero el caso de Altamira yo creo que es el más llamativo de todos. Pero bueno, eso es una excepción, ¿no? Es decir, la realidad de la vida intelectual española es que el desconocimiento de América es profundo. Y sin perjuicio de, por ejemplo, la presencia que hubo de mexicanos, y bueno, incluso de americanos, pero sobre todo de mexicanos, como pienso en Alfonso Reyes, por ejemplo, u otros, ¿no? Martínez Guzmán, que tuvieron presencia importante en la España de su tiempo, ¿no? No, lo que ocurre es que es muy llamativo porque hay una situación extremadamente paradójica. Es decir, por un lado hay un desconocimiento por parte de España y de los españoles con respecto a América, pero sin embargo las relaciones, a pesar de todo, son continuas. Es decir, o sea, el número de americanos que a lo largo del siglo XIX, XX hasta hoy día pasan por España es continuo. Es decir, o sea, el caso de Alfonso Reyes quizás sea un caso muy llamativo, pero bueno, podemos encontrarnos en estos momentos, pues no sé, o sea, Vargas Llosa viviendo en Madrid, ¿no? Es decir, o sea, que Claro. es que Alfonso Reyes no es una excepción. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer un corte más. Estamos conversando con Tomás Pérez Bejo sobre Enemigos íntimos, un interesante trabajo dictado por el Colegio de México. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta en Esto pasa nada más. Estamos conversando con Tomás Pérez Bejo sobre un libro interesantísimo, Enemigos íntimos, en donde se trata el tema no tanto de España, lo español y los españoles en América, sino la manera en la que esas ideas... Bueno, ya estamos de vuelta en Esto pasa nada más. Estamos conversando con Tomás Pérez Bejo sobre un libro interesantísimo, Enemigos íntimos, en donde se trata el tema no tanto de España, lo español y los españoles en América, sino la manera en la que esas ideas juegan en los debates, sobre todo del siglo XIX, en la configuración de las naciones hispanoamericanas. Hay un problema que yo permanentemente detecto en discusiones en distintos ámbitos, tanto con americanos como con españoles, que es como una suerte de complejo compartido, que es el americano, un poco en esta línea desafortunada, ¿verdad? Y esquemática y elemental, por decirlo elegantemente, de Eduardo Galeano, de Las Venas Abiertas de América Latina, que coincido contigo, es un libro pésimo, pero todo el mundo lo lee, es mi problema, ¿no? En esta perspectiva, los americanos desprecian España porque fueron conquistados, pero los españoles también, ellos están como acomplejados, ¿verdad? Y se la pasan pidiendo perdón porque nos conquistaron, de tal suerte que tanto en España como en América todos estamos compartiendo un complejo tremendo, histórico, universal. Y entonces, yo a veces lo veo así, y puede sonar provocador, pero me parece que ese es el problema. Y cuando uno revisa otros trabajos historiográficos, te das cuenta pues que no fue todo una larguísima noche, ¿verdad?, de años de opresión, sino que hubo muchísimas producciones de todo tipo, políticas, históricas, intelectuales, civilizatorias, que es preciso rescatar, porque si no esto se va a disolver y no sé a dónde va a terminar, a dónde vamos a acabar, ¿no? No sé qué piensas al respecto.
No, yo no lo sé exactamente, es decir, finalmente todos somos el resultado de una historia que nos han contado. Entonces, las historias, lo bueno es que habría que reflexionar sobre ellas, reconstruirlas, y hay cosas que habría que reconstruir. Ahora, quizás ese problema es un problema más profundo. Todos, y digo todos, a uno y otro lado del Atlántico, venimos de una civilización fracasada. Es decir, en realidad, yo eso es lo que planteaba en Elegía Criolla, y sigo pensando que debería ser el centro de nuestra reflexión. Las llamadas guerras de independencia no fueron guerras de independencia, sino que fueron la crisis de un sistema imperial que fracasa en su competencia con el resto de las grandes potencias europeas del momento. Y en ese sentido, claro, es muy complicado, porque nosotros venimos de una cultura barroca que fue la derrotada en el nacimiento de la modernidad. Entonces, acomodarnos a vivir en un mundo que en última instancia no es el nuestro, somos los invitados, porque la modernidad finalmente hegemónica en Occidente no es... Cuando nuestra, me suena muy raro decir nuestra, pero no encuentro otra frase, no es nuestra modernidad, sino otra que fue la modernidad protestante. Y en ese sentido somos hijos todos de ese fracaso. Y claro, enfrentarse a esto desde el punto de vista es muy complicado. Bueno, pero es que ahí ya está, ahí entramos en polémica, porque yo creo que eso es lo que hay que revisar. No, porque claro, precisamente el proyecto, digamos, yo creo que aquí la clave del problema es la trampa moderna, la trampa de la modernidad, porque yo creo que lo que está fracasando, lo que ha fracasado es el proyecto moderno. Y entonces ahí es donde es preciso reconstruir incluso los propios fundamentos filosóficos de la modernidad, que no son más que escolásticos. Es decir, yo lo que sostengo es que y sobre todo digamos, ¿cuál es el fruto de la civilización, como planteas tú, protestante moderna? Ha sido el desarrollo de un individualismo replegado sobre un individualismo absoluto, el capitalismo consumista, que en ese formalismo abstracto no va a poder resolver sus propias consecuencias, que son la disolución de las relaciones sociales y sobre todo, y esto me parece fundamental, lo que está pasando es que en la sociedad moderna se ha generado un vacío, digamos, de valores, como se dice ahora se dice así, de valores, que está siendo llenado por las religiones. O sea, el problema de la modernidad fue haber pensado que se puede acabar con la religiosidad, digamos, con la religión. Y entonces ahí está el problema por ejemplo, del Islam, que la sociedad liberal moderna no va a poder resolver. No sé qué te... No, lo que pasa es que estaba pensando, no entramos en polémica para nada. La única diferencia está en que yo simplemente lo que te estaba diciendo es que constato un hecho y tú ese hecho lo consideras negativo. Pero yo no es que haya considerado lo otro positivo, lo único que digo es que en un momento en el cual, y eso me gustaría mucho precisarlo, porque no es un problema de lo moderno contra lo antiguo, es decir, la modernidad barroca católica es tan moderna como la modernidad protestante. Sí, lo que ocurre es que esa modernidad barroca, yo lo único que constato desde el punto de vista histórico, es que es una modernidad derrotada. No digo claro, sí, es una constatación. No digo que sea bueno ni malo, o sea, es decir, por eso yo no entro en polémica contigo, o sea, es decir, lo único porque tú das otro paso y te arriesgas a hacer algo que yo no hago, que es que además introduces un juicio de valor sobre eso y dices, bueno, eso fue negativo, porque claro, en realidad yo no llego hasta ahí. Lo único que digo es que nosotros somos hijos de esa modernidad fracasada. Como somos hijos de esa modernidad fracasada, en realidad, y eso... sería interesante constatarla tanto del lado europeo, digamos, del lado español, como del lado americano. En realidad, nosotros entramos en una modernidad a la cual nos apuntamos como negación de la otra modernidad de la que venimos, porque esa otra modernidad ha sido derrotada, porque lo que yo planteaba en Elegía Criolla, y lo que me parece que es un asunto que sí que habría que reflexionar muy claramente sobre ello, es que las llamadas guerras de independencia americanas no fueron guerras de independencia, fueron la crisis de un imperio.
Y eso sería lo mismo, yo creo que te lo comentaba en la otra reunión, pero si no lo vuelvo a comentar aquí, la otra entrevista que tuvimos, es que es lo mismo que cuando nosotros decimos, bueno, la Unión Soviética desaparece porque Ucrania, Bielorrusia, no sé qué, quieren la independencia. No, eso no es así. Lo que ocurre es que la Unión Soviética fracasa como proyecto imperial. Como proyecto ni siquiera como proyecto imperial, como proyecto de vida. Fracasa como proyecto de vida frente a los Estados Unidos. Y como fracasa como proyecto de vida frente a los Estados Unidos, se fragmenta y se divide en una miriada de pueblos, etcétera. Pero eso es exactamente lo mismo que le ocurre a la monarquía católica. Pero sí que quiero dejar muy claro, yo no entro en polémica contigo, simplemente lo que digo es que eso ha ocurrido así. Y esa es sí, claro, de acuerdo, sí. Una terrible... Es un factum histórico, digamos. Es un factum histórico, no irreversible, porque no hay ningún factum histórico que sea irreversible, aunque yo creo que nunca se vuelve al pasado. Es decir, o sea, la vuelta al pasado es siempre la vuelta al país de nunca jamás. Ahora, bueno, efectivamente, la historia de la humanidad está llena de civilizaciones desaparecidas, hundidas, resucitadas, etcétera. Claro, pero entonces ahí yo lo que también comentaba antes de entrar aquí al programa es pues este problema que advierto, que hay como una, ¿cómo decirlo?, una incapacidad de reconocerse, ¿no?, y de reconocerse incluso en las tradiciones históricas y, por ejemplo, sobre todo en muchas corrientes de izquierda, pienso por ejemplo en la bolivariana, en Hugo Chávez, que con tal de negar tanto la herencia española, digamos que al negar la herencia española reivindica toda digamos, el vector indigenista, ¿verdad?, para apuntalar su proyecto. Y para negar, fíjate tú, los dos imperialismos de los que hablábamos en el siglo XIX, antes quizá de la crisis del 98, el gran enemigo era España. Una vez que colapsa la monarquía perdiendo Cuba, el otro enemigo pasa a ser Estados Unidos. Entonces, ahora lo que está haciendo que me parece catastrófico, el Hugo Chávez, con la tradición bolivariana, sobre todo mi problema y mi malestar es lo que está haciendo con la tradición bolivariana, porque en la tradición bolivariana se podía reconocer incluso Vasconcelos, pero lo que está haciendo Hugo Chávez es, bueno, negamos a lo español, ¿no?, 500 años de opresión, etcétera. Y luego, para negar a los Estados Unidos, se alía con Ahmadinejad, con el Islam. Entonces ya está convirtiendo al bolivarismo en un engendro totalmente ininteligible, y ese es el problema que yo veo con los americanos, que están o que no quieren reconocerse en las tradiciones multiseculares, que cuando analizamos sus trabajos como estos te das cuenta que están llenos de riquezas. Es un poco lo que quiero yo señalar. Claro, lo que pasa es que bueno, yo ahí añadiría dos cosas. Una, primero, yo creo que en la tradición bolivariana, si es que se puede hablar de esto, porque la verdad es que el pensamiento de Bolívar, por otro lado, es de una bastante elemental. Sí. La tradición bolivariana no se puede reducir a lo que Chávez cuenta de la tradición bolivariana, o sea que ese sería un poco la clave del asunto, ¿no? Es decir, o sea, hay un pensamiento bolivariano y después hay lo que Chávez dice que pensaba Bolívar, ¿no? Claro, de acuerdo, pero el único que lo está haciendo políticamente, sí, no, de acuerdo con lo que dices, pero políticamente el único que está poniendo la idea bolivariana es él y los que están al lado. Y por ejemplo, aquí la izquierda mexicana no dice ni pío, y es lo que a mí me irrita. Que precisamente no hay nadie que diga, no, hombre, si se puede enriquecer la tradición y el pensamiento, y que en realidad, como dices, es bastante elemental. El fundamental, de hecho, fue Lucas Alamán, que fue el que rescata a Vasconcelos en bolivarismo y monroísmo. Pero lo que yo digo es que políticamente el único que los pone sobre la mesa es Hugo Chávez de alguna manera, ¿no te parece? Sí, lo que pasa es que yo la verdad es que... No le das tanta beligerancia. Me niego a debatir el pensamiento de Chávez. Correcto, porque no hay sí. pensamiento, o sea, quiero decir, o sea, entonces yo puedo hacer un juicio político a Chávez, pero considerar que hay un discurso ideológico detrás de Chávez que merezca la pena ser discutido, yo en estos momentos es que uno también elige con quién discute. Claro. Bueno, sí, pero no, de acuerdo, pero es peligroso por lo que está pasando. Porque está en el poder. A mí Chávez me parece un personaje nefasto, pero no nos olvidemos de una cosa, o sea, Chávez es un personaje nefasto no por su pensamiento, que yo creo inexistente, sino porque utiliza la fuerza del ejército y el poder económico del petróleo, pero no por su pensamiento, es decir, o sea, no hay nada que discutir en el pensamiento de Chávez.
No, pero yo creo que sí, porque, o sea, entiendo lo que dices, no por darle beligerancia a él, pero sí hay ideólogos que están detrás de él. Galeano, por ejemplo. Y entonces sí hay que discutírselos, porque si no, a mi juicio, van a provocar una catástrofe histórica. Claro, pero por ejemplo, si permiten que, por ejemplo, que el Islam a través de Irán se mete en América y nadie ve el problema, todo el mundo dice, no, la religión es una cosa privada, ahí está el problema del liberalismo moderno, individualista, que dice, no, la religión es una cosa privada, nosotros somos laicos, y no se dan cuenta que el proyecto laico histórico fundamental que fue la Unión Soviética fracasó. Entonces, que el liberalismo moderno no resuelve las cosas diciendo que la religión, por ejemplo, es algo privado, sino que tiene que tomar una posición concreta al respecto, me parece. Claro, pero lo que pasa es que nosotros podemos discutir sobre pensamientos abstractos. No podemos discutir sobre frases emotivas, que es con la que está construido el libro de Galeano y con lo que está construido el discurso de Chávez, porque las telenovelas no se discuten. O sea, las telenovelas a uno le gustan o no le gustan, pero no hay nada que discutir sobre una telenovela. Claro. Entonces, Sí. yo creo que el fenómeno de Chávez es preocupante, no porque sea preocupante ideológicamente, es preocupante porque va a hundir un país y dentro de 50 años el país estará hundido y nadie le echará la responsabilidad a Chávez. Por eso es preocupante el fenómeno de Chávez. Pero no hay nada que discutir con respecto al pensamiento de Chávez, porque no hay pensamiento en el caso de Chávez. Claro. Pero bueno, en todo caso, donde sí hay, es en el libro que nos tenemos que ir ya, Enemigos íntimos, España, los españoles y los españoles en la configuración nacional hispanoamericana 1810-1910. No sé si quieras hacer un comentario final, Tomás. No, el comentario final quizás, después de que hemos discutido de todo, y creo que hemos discutido del libro y del no libro, es que, bueno, para las personas que les interese comprar este libro, que les interese leer el libro en una biblioteca, que sí tengan claro que es un tema muy poco tratado desde la perspectiva que se está tratando aquí. O sea, este no es un libro sobre relaciones internacionales, no es un libro sobre movimientos migratorios, sino es un libro sobre el proceso de construcción de las naciones en América Latina y el lugar que en ella, en el discurso de esa construcción, han tenido España, los españoles y los españoles. Editado por el Colegio de México, así que pues quien encuentre interés en ello que se lo lleve. Colección Ambas Orillas. Muchas gracias, Tomás, un placer como siempre. Gracias. Muy bien, pues nos vemos la próxima. Hasta pronto.